Por accidente, invoque un demonio para que haga mi tarea. Ahora él se niega a irse, y no para de coquetearme. Capítulo 1. La medianoche encontraba a Louis Laurent en el más desolado de los estados, el de un estudiante frente a la página en blanco. Su apartamento, sumido en ese silencio peculiar de las moradas temporalmente abandonadas, servía de testigo mudo a su agonía intelectual. Lily, su compañera de cuarto, había partido el fin de semana anterior, dejándolo a merced de sus propias decisiones, aquellas decisiones que, como bien sabía, solían conducirlo a territorios imprudentes. El documento titilaba en la pantalla con una brevedad insultante: el simbolismo del poder en la mitología demoníaca. 4000 palabras se requerían. Apenas 500 habitaban el archivo. Luis se pasó una mano por el cabello, ya de por sí rebelde, y sus gafas, esas traicioneras compañeras de utilidad dudosa, resbalaron por el puente de su nariz. Las ajustó con gesto mecánico, sabiendo que volverían a deslizarse en cuestión de segundos. Junto a la computadora descansaba un volumen de aspecto siniestro, adquirido semanas atrás en una librería de viejo del centro. Invocando al abismo. Un estudio de rituales prohibidos. El librero, un anciano de mirada turbia, apenas le había cobrado $1, murmurando algo sobre textos malditos que Luis había interpretado como estrategia de venta. Ahora, en la quietud opresiva de la noche, el libro parecía poseer cierta gravedad propia. Las páginas crujieron bajo sus dedos. El texto, supuestamente latín, aunque de una variedad extraña, como transcrito por quien hubiera oído el idioma descrito pero jamás hablado, describía rituales con una simplicidad casi ofensiva: un círculo de tiza, palabras murmuradas, la promesa de una presencia invocada. Una idea germinó entonces en la mente fatigada de Luis. No era sensata, ciertamente, pero la sensatez raramente acompaña a las 3 de la madrugada cuando el cerebro adopta la consistencia de la avena fría. Tomó una barra de tiza del cajón de materiales artísticos de Lily. En el suelo de madera, trazó un círculo irregular, copiando los símbolos del libro con la precisión de quien no cree verdaderamente en lo que hace. Luego, aclarándose la garganta con un asomo de vergüenza ante su propia ridiculez, leyó las palabras en voz alta. Invoco al que persiste en la oscuridad, el portador de la sombra y la llama, el que camina entre reinos. Por mi voluntad, aparece ante mí. El silencio que siguió fue absoluto. Luis puso los ojos en blanco. Por supuesto que nada. Las velas que había encendido para crear ambiente, porque incluso en su desesperación académica, Luis conservaba cierto sentido de la estética, cobraron vida con llamas de un azul profundo. Un viento helado, imposible considerando las ventanas cerradas, barrió la habitación. Los papeles se agitaron. El aire mismo cambió de textura, espesándose como agua turbia. Y entonces, desde el centro del círculo, la oscuridad comenzó a concentrarse. No era una oscuridad ordinaria. Se extendía, se retorcía, cobraba forma con una deliberación que sugería inteligencia. Se elevó, arremolinándose como tinta en agua clara, hasta adoptar la silueta de un hombre alto. Y finalmente, se solidificó. Lo que apareció ante Luis no era enteramente humano, aunque podría haber pasado por tal bajo una luz menos reveladora. Poseía una belleza devastadora, pómulos afilados, mandíbula esculpida, ojos de una oscuridad inquietante que parecían contener profundidades insondables. Vestía una túnica negra abrochada con botones de plata, prenda que parecía surgida de otro siglo, pero que llevaba con una autoridad innegable. Botas de cuero, anillos plateados, dedos que terminaban en algo no del todo semejante a uñas humanas. El nombre llegó a la mente de Luis sin ser invocado, como si siempre hubiera habitado allí: Alaric. La criatura cruzó los brazos, examinando su entorno con la expresión de quien acaba de ser interrumpido en medio de un asunto considerablemente más importante. Lo juro por el abismo,
La voz era suave como seda, aunque goteaba exasperación. Si esto se trata de un hechizo de amor, voy a hacer que te arrepientas de tu existencia. Luis abrió la boca. La cerró. Volvió a abrirla. La mirada del demonio se posó sobre él, escaneándolo de pies a cabeza con una intensidad que hizo que su piel se erizara. «Oh, fantástico», murmuró Alaric. «Un mortal con moño despeinado y pantalones de chándal. Me ha convocado un estudiante universitario. Qué profundamente humillante». Luis emitió un sonido estrangulado. Esto no podía estar sucediendo. Los demonios no existían. La magia no era real. Y sin embargo, ahí estaba aquella presencia imposible, ocupando su modesto apartamento con la naturalidad de quien tiene todo derecho a estar allí. Alaric dio un paso adelante. Luis retrocedió instintivamente, casi tropezando con su silla. ¿Qué demonios? Yo diría que llamaste al infierno en realidad. El demonio inclinó la cabeza, su sonrisa ensanchándose. Y aquí estoy. Ahora explícate. El cerebro de Luis ejecutó algo semejante a un cortocircuito. No tenía explicación. La invocación había sido una broma, una distracción, un ejercicio absurdo en la procrastinación académica. No se suponía que funcionara. La expresión de Alaric se oscureció, como si acabara de leer cada uno de esos pensamientos. «¿Quieres decirme», dijo lentamente, la voz goteando incredulidad, «que tú?» señaló a Luis de manera casi ofendida. «¿Me convocaste sin saber lo que estabas haciendo?» Luis tragó saliva. Sí». Silencio. Entonces Alaric echó la cabeza hacia atrás y rió. No era una risa normal. Era un sonido profundo, oscuro, impío, que envió escalofríos por la columna de Luis. Era hermoso. Era aterrador. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, Alaric dejó de reír. Su expresión cambió. La diversión parpadeó, transformándose en algo más agudo, más peligroso. «Tú», dijo, la voz más suave ahora, «eres el mortal más estúpido que he conocido. O el más afortunado». Luis realmente, sinceramente, no deseaba averiguar cuál. «Bueno», continuó Alaric, moviendo los hombros con demasiada comodidad, «ya que parece que estoy atrapado aquí», hizo un gesto hacia los símbolos que aún brillaban tenuemente en el suelo. «¿Podría ponerme cómodo?» Luis palideció. «¿Atrapado?» Alaric arqueó una ceja oscura. «Oh, ¿no lo sabías? Invocar a un demonio es una cosa, pequeño mortal. Enviarlo de vuelta requiere competencia real». El estómago de Luis se desplomó. Se giró frenéticamente hacia el libro, pasando las páginas con desesperación. Tenía que haber una reversión, una anulación, algo. Alaric lo observó, profundamente divertido. «Eres adorable cuando entras en pánico», reflexionó. «Casi me hace sentir mal». Luis le lanzó una mirada fulminante. «¿Te sientes mal?» Alaric sonrió, todo dientes afilados y malicioso deleite. «Ni siquiera un poco». Luis gimió, presionando las palmas contra sus ojos. Esto no podía estar pasando. Alaric se inclinó más cerca, la voz descendiendo a un murmullo. «Te diré que me quedaré hasta que descubras cómo arreglar tu pequeño error. Pero no voy a hacer la estadía gratis». Su mirada se dirigió a los labios de Luis, demasiado persistente, demasiado deliberada. Luis se sonrojó hasta las raíces del cabello. Esto, comprendió con creciente horror, iba a ser una pesadilla absoluta. Capítulo 2. Luis había creído, con la arrogancia propia de la juventud, que su vida ya era suficientemente caótica. Descubrió, con la velocidad de quien tropieza en la oscuridad, que no conocía el verdadero significado de la palabra. Tener un demonio como compañero de habitación no era meramente inconveniente, era exasperante, agotador y, lo más perturbador, atractivo de una manera que debería estar prohibida por alguna ley divina o terrenal. Habían transcurrido menos de 24 horas desde el desastre de la invocación, y Alaric ya había reclamado dominio completo sobre el apartamento.
El primer conflicto surgió respecto al tema del descanso nocturno. «Esta es mi cama», gruñó Luis, contemplando al demonio que yacía extendido sobre su colchón con la languidez de un gato mimado. Alaric simplemente sonrió, apoyándose en un codo con gesto perezoso. Eso suena como un problema tuyo. Ni siquiera necesitas dormir». «¿Cierto?». Alaric tarareó, golpeando un dedo con garra contra sus labios en fingida consideración. «Pero disfruto de la comodidad, y este colchón es bastante...». Se dio la vuelta sobre su espalda, brazos detrás de la cabeza. «Aceptable». Luis le arrojó una almohada a la cara. Alaric la atrapó sin esfuerzo, sin siquiera mirar. «Grosero», murmuró el demonio, la voz mezclada con diversión. «Sal de mi cama. Hazme». Luis gruñó en voz baja y se dirigió hacia el sofá. Bien, él podía ser la persona más grande aquí. Alaric podía quedarse con la estúpida cama. No era como si Luis pudiera dormir mucho de todos modos, con toda su existencia desmoronándose a su alrededor. El segundo problema resultó ser alimentario. A pesar de afirmar que no necesitaba comida, Alaric había devorado una bolsa entera de papas fritas, 2 barras de granola y el alijo de chocolate de emergencia que Luis había escondido detrás del cereal. «Ni siquiera puedes digerir comida humana», espetó Luis, observando con horror cómo Alaric se metía otra galleta Oreo en la boca, lamiendo la crema con una sonrisa exasperante. Alaric se encogió de hombros. «Es cierto, pero la comida humana es fascinante. Es una pena que solo tengas ofrendas tan... pedestres». Hizo un gesto perezoso hacia la despensa casi vacía. Esperaba algo mejor. Luis consideró seriamente arrojarlo por la ventana. El tercer y posiblemente peor problema era que Alaric coqueteaba. Constantemente. No solo con palabras, aunque esas eran abundantes, sino con miradas, con toques casuales, con la pura e insoportable confianza de alguien que sabía exactamente qué efecto tenía. Cada roce deliberado de dedos, cada sonrisa cuando Luis se ponía nervioso, cada momento en que Alaric se inclinaba demasiado cerca bajo el pretexto de una conversación inocente. Era exasperante, y Luis se negaba completamente a reconocer la forma en que su estómago se retorcía cada vez que los ojos oscuros de Alaric se detenían en él un segundo de más. Pero las cosas alcanzaron un nuevo nivel de complejidad cuando Lily regresó a casa. Lily, de ojos penetrantes, eternamente tatuada y perpetuamente desinhibida, no era del tipo que entra en pánico fácilmente. Así que, cuando atravesó la puerta, echó un vistazo a Alaric y entrecerró los ojos como quien estudia un problema arquitectónico particularmente molesto. Luis supo que estaba en dificultades. Ella no gritó, no corrió, ni siquiera parpadeó. Simplemente arrojó su bolso al sofá y cruzó los brazos. Así que, un demonio, ¿eh? Luis se atragantó con su propia saliva. Alaric sonrió, los colmillos apenas visibles. Chica inteligente. La mirada de Lily se dirigió hacia Luis. «Tú lo invocaste, ¿no es cierto?». Luis, mentalmente cortocircuitando, asintió lentamente. Lily suspiró profundamente. «Eres un completo idiota». «Oye, grosero». Ella lo ignoró por completo, volviendo toda su atención hacia Alaric. «Entonces, ¿cuál es tu situación? ¿Te alimentas de su alma? ¿Corrompes sus sueños? ¿Lo arrastras al infierno pieza por pieza?». Alaric se rió entre dientes. «Tentador. Pero no. Este es más problemático de lo que vale. Estoy atrapado aquí hasta que averigüe cómo enviarme de vuelta». Lily inclinó la cabeza, estudiándolo como a un rompecabezas. Y luego, para el horror absoluto de Luis, sonrió. «Bueno, al menos está bueno». Luis se echó las manos a la cara. «Lily, por favor». Lily solo le dio una palmadita en el hombro. «Tus decisiones de vida me preocupan, pero al menos son estéticamente agradables». Alaric se inclinó cerca de Luis, su voz un ronroneo bajo. «Oye, pequeño mortal, ella me aprueba». Luis consideró seriamente gritar. La universidad resultó ser infinitamente peor.
A pesar de haberle prohibido estrictamente a Alaric que lo siguiera, el demonio hizo exactamente eso, excepto que ahora era invisible para todos excepto para Louis, lo que significaba que Louis tuvo que soportar un día entero de Alaric susurrándole al oído, haciendo comentarios sarcásticos y causando estragos absolutos. El peor momento ocurrió durante su clase de filosofía de la literatura, cuando el profesor Graham se lanzó a una larga disertación sobre el existencialismo. Alaric se estiró en el escritorio vacío junto a Louis, completamente aburrido. No entiendo por qué ustedes, los humanos, se someten a esta tortura, reflexionó, su voz un rico murmullo aterciopelado en el oído de Louis. Este profesor es sin duda la criatura más aburrida que he encontrado jamás. Cállate, siseó Louis en voz baja. Alaric lo ignoró. Ese está haciendo trampa, por cierto. Louis parpadeó. ¿Qué? Alaric asintió hacia un estudiante en la primera fila. Intercambió su ensayo con el de otra persona antes de entregarlo. El profesor es demasiado tonto para darse cuenta. Louis entrecerró los ojos. El estudiante en cuestión, Brian, estaba mirando con aire de suficiencia al profesor hojeando su trabajo. Antes de que Louis pudiera decir algo, Alaric chasqueó los dedos. Brian se enderezó repentinamente en su asiento, el rostro pálido. Se puso de pie de un salto, tirando su silla, y soltó una confesión de pánico. Hice trampa. No es mi trabajo. Un silencio horrorizado llenó la habitación. El profesor Graham parpadeó, desconcertado. Louis enterró su rostro en sus manos. Alaric, luciendo insufriblemente complacido, se estiró perezosamente. Ah, honestidad. Qué refrescante. Louis gimió. Esta era su vida ahora. No fue hasta más tarde, de vuelta en el apartamento, que Louis finalmente estalló. No puedes simplemente controlar mentalmente a la gente, siseó, caminando de un lado a otro. Ese no es un comportamiento normal. Alaric, descansando en el sofá, arqueó una ceja. ¿Y invocar demonios sí lo es? Louis frunció el ceño. Eso fue un accidente. Y sin embargo, Alaric se inclinó hacia adelante, su expresión ilegible. Aquí estoy. Louis sintió que su estómago se revolvía. Solo necesito que dejes de jugar con mi vida. De repente, Alaric estaba allí, a centímetros de distancia. Sus movimientos demasiado suaves, demasiado rápidos para ser completamente humanos. Louis apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Alaric atrapara su muñeca. Su agarre era firme pero no doloroso. Sus rostros estaban demasiado cerca. ¿Por qué tiemblas cuando te toco, pequeño mortal? La voz de Alaric era baja, burlona, pero con algo más acechando debajo. El corazón de Louis dio un vuelco. Su garganta se secó. No pudo responder. No quiso responder. En cambio, tiró de su muñeca para liberarse, sonrojado y furioso, y se dio la vuelta. Me voy a la cama. Alaric se rió entre dientes detrás de él, pero mientras Louis huía a su habitación, su pulso aún martilleando en su pecho, podía sentir los ojos de Alaric sobre él, mirando, esperando. Capítulo 3. Louis iba a arreglar esto. Tenía que hacerlo. Seguro, Alaric se había atrincherado completamente en su vida, robando su cama, devorando todos sus bocadillos, haciendo un juego de ponerlo nervioso en cada oportunidad posible. Pero al final del día, el demonio no debería estar aquí. Y Louis se negaba a creer que fuera permanente. Durante la última semana se había lanzado a la investigación con la desesperación de quien busca un bote salvavidas en medio de un naufragio. Si había una forma de invocar a un demonio, razonaba, tenía que haber una forma de enviarlo de vuelta. Razón por la cual se encontraba ahora en la biblioteca de la universidad a las 2 de la madrugada, rodeado de libros viejos, café robado de la máquina expendedora y una colección creciente de decisiones cuestionables. Alaric se había aburrido de su investigación horas atrás y se había ido, murmurando algo sobre cómo ver a Louis hojear libros polvorientos era peor que el purgatorio. Estaba bien. Louis podía concentrarse ahora, probablemente.
Sus dedos rozaron las páginas de un volumen de aspecto particularmente siniestro. No estaba en inglés, ni siquiera en latín. Pero cuanto más miraba, más comenzaban a cobrar sentido las palabras, como si se acomodaran directamente en su cerebro, sin pasar por el proceso ordinario de comprensión lingüística. Su piel se erizó. Eso probablemente era mala señal. Las páginas parecieron moverse bajo las yemas de sus dedos. La tinta se retorció, las letras danzando en los bordes de su percepción. Luis se echó hacia atrás, el corazón latiendo con fuerza. Cada instinto le gritaba que cerrara el libro y se marchara. Pero antes de que pudiera moverse, las sombras a su alrededor parpadearon. Una voz, baja, gutural, rasgando los bordes de su conciencia, susurró: «No eres él». El aire se volvió denso, sofocante. Las velas en las mesas de lectura de la biblioteca parpadearon violentamente, proyectando sombras irregulares contra las estanterías. Algo estaba aquí. Luis empujó el libro lejos, el corazón golpeando contra sus costillas. La presencia se movió, no físicamente, más como un cambio de energía, algo deslizándose justo fuera de su campo de visión. No lo vio, pero lo sintió, y lo estaba observando a él. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, la atmósfera volvió a la normalidad. El peso en el aire se desvaneció, las sombras parpadeantes se detuvieron, y el único sonido que quedó fue la propia respiración de Luis. Se obligó a sí mismo a exhalar lentamente. Está bien. Eso fue... Entonces lo sintió, un solo dedo con garra trazando la parte posterior de su cuello. Luis se lanzó hacia adelante, girando, y se congeló. Porque detrás de él, envuelta en sombras, había algo que no debería existir. Su forma estaba distorsionada, cambiando entre humanoide y algo más. Su rostro demasiado afilado, sus extremidades demasiado largas, su boca estirándose en una sonrisa que no pertenecía a ninguna criatura de este mundo, y esos ojos, ni humanos ni remotamente terrestres, estaban fijos directamente en él. Luis no pudo moverse. La criatura habló, su voz como vidrio raspando contra piedra. «¿Dónde está el demonio?». Las puertas de la biblioteca se abrieron de golpe con un estruendo que resonó entre las estanterías. Una ráfaga de viento, un crujido de energía. Y de repente, Alaric estaba allí, no sonriendo con suficiencia, no jugando, no siendo el coqueto insufrible de siempre. En el momento en que apareció, la criatura sombría dejó escapar un siseo. Su forma se distorsionó aún más, como si estuviera tratando de plegarse sobre sí misma. «Tú», gruñó. Alaric inclinó la cabeza, su voz baja y peligrosa. «Yo». Luis nunca lo había visto así antes. La usual perezosa diversión se había ido, reemplazada por algo letal, antiguo. Alaric ya no era solo una molestia coqueta, era un depredador, y la cosa frente a ellos lo sabía. La criatura se abalanzó. Luis apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Alaric se moviera. Rápido, demasiado rápido. En un momento las garras de la criatura estaban a meros centímetros de la cara de Luis. Al siguiente, Alaric había atrapado su brazo a mitad del ataque, dedos cerrándose alrededor de la extremidad sombría como un tornillo de banco. La criatura dejó escapar un grito. Alaric ni siquiera se inmutó. En cambio, sus labios se curvaron hacia atrás, revelando solo el más mínimo atisbo de colmillos. «Nadie toca lo que es mío». Y entonces aplastó el brazo de la criatura en su agarre. La cosa gritó, su forma astillándose. Las sombras se desprendieron de su cuerpo en finas cintas que se desenredaban. Luego, con un aullido final, se disolvió. Se fue. El silencio cayó como una losa de mármol. Luis se quedó allí de pie, corazón martilleando, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Alaric se giró, ojos oscuros escaneando a Luis, deteniéndose en el lugar donde la criatura lo había tocado. «¿Estás herido?» «Yo...». Luis parpadeó, miró hacia abajo.
Había un fino rasguño rojo en su muñeca. Escocía, pero apenas. La expresión de Alaric se oscureció. Esa cosa... Luis se tragó las palabras. Te estaba buscando. La mirada de Alaric parpadeó, su mandíbula apretándose. No importa, dijo, pero su tono era apagado. Un raro atisbo de algo ilegible cruzó su rostro. Entonces, sin decir otra palabra, Alaric agarró la muñeca de Luis y tiró de él hacia adelante. Vamos. La tormenta comenzó minutos después de que salieran de la biblioteca. Fue repentino. El cielo abriéndose, la lluvia cayendo en gruesas y pesadas cortinas. Alaric no soltó la muñeca de Louis. Corrieron por las calles vacías, pasando edificios tenuemente iluminados. La lluvia empapó sus ropas en segundos. Luis temblaba, no solo de frío, no estaba seguro de qué era peor, el hecho de que casi había muerto, o el hecho de que Alaric lo había mirado así, como si le importara, como si fuera algo que valía la pena proteger. Finalmente se refugiaron bajo un alero cerca de una vieja librería. Alaric suspiró, metiendo la mano en su abrigo y, para sorpresa total de Luis, se lo quitó y lo puso sobre los hombros de Luis. Luis se congeló. Alaric pasó los dedos por el cabello empapado de lluvia de Luis, su toque ligero pero persistente. «Hueles a miedo», murmuró Alaric, algo más dulce en su voz ahora. La respiración de Luis se entrecortó. Alaric no se movió. Estaba demasiado cerca, demasiado cálido, demasiado sólido. Por primera vez, Luis se permitió verlo realmente. La nítida belleza del rostro de Alaric, la forma en que la lluvia se aferraba a su piel, la forma en que sus ojos oscuros miraban a Luis como si fuera algo que valía la pena guardar. Algo dentro de él se inclinó, y fue aterrador. Una comprensión no deseada. Luis se apartó demasiado rápido. El abrigo se le resbaló de los hombros. «Esto no significa nada», lo dijo demasiado rápido, demasiado brusco. La expresión de Alaric no cambió. «¿No?» Luis odiaba la forma en que su pulso se saltaba a un latido. «Eres un demonio», murmuró. «Coqueteas con todo lo que respira. Esto es solo un juego para ti». Alaric tarareó. «¿Es así?» Luis apretó la mandíbula. Esto no estaba pasando. No se estaba enamorando de un demonio. Se negaba. Pero incluso mientras se lo decía a sí mismo, aún podía sentir el toque de Alaric persistiendo en su piel. Y peor aún, quería sentirlo de nuevo. Capítulo 4. Luis estaba perdiendo la cabeza. Esa era la única explicación racional para el infierno absoluto en el que se había convertido su vida. Porque desde aquella noche, la lluvia, el abrigo, la forma en que los dedos de Alaric se habían quedado en su cabello, todo había cambiado de una manera que no podía ignorar. Alaric sabía que Luis se sentía atraído por él, y se lo estaba pasando absolutamente genial, asegurándose de que Luis nunca lo olvidara. Era exasperante. Comenzó en el desayuno. Luis acababa de salir de su exilio nocturno en el sofá y estaba preparándose café cuando escuchó: «Buenos días, pequeño mortal». Luis se congeló de inmediato. La voz de Alaric era suave como el pecado, demasiado complacida consigo misma. Se giró y casi dejó caer su taza. Alaric estaba allí de pie, sin camisa. No solo sin camisa, deliberadamente, escandalosamente sin camisa. Su piel era obscenamente perfecta. Todo músculo magro y bordes afilados. Sus habituales anillos de plata brillaban en sus largos dedos. Se estiró, completamente a gusto, como si no tuviera idea del efecto que estaba teniendo, lo cual era una mentira absoluta. Luis pudo ver la sonrisa burlona jugando en la comisura de sus labios. «¿Dónde está tu camisa?», exigió Luis. Alaric inclinó la cabeza, fingiendo inocencia. «Oh, ¿se suponía que debía llevar una?». Luis apretó los dientes. «¿No duermes? ¿Por qué estás medio desnudo por la mañana?». La sonrisa de Alaric se profundizó. «¿Preferirías que estuviera completamente desnudo?». Luis se atragantó tan fuerte que tuvo que darse una palmada en el pecho. Alaric, la amenaza absoluta,
Simplemente se sentó a la mesa y robó la tostada de Luis como si nada hubiera pasado. Y ese fue solo el comienzo. Cada toque era deliberado, cada sonrisa burlona, calculada. En un punto, Alaric tomó el mismo libro que Luis, y sus garras rozaron la mano de Luis deliberadamente. «Ups», murmuró Alaric. «Ups, mi trasero», masculló Luis. Pero surgió un nuevo problema. Luis apenas sobrevivió a la mañana, solo para que su vida diera un giro aún más desconcertante en la universidad. Estaba a mitad de su clase de folclore y mitología, ocupándose de sus propios asuntos, tanto como uno puede cuando tiene un demonio invisible susurrando sarcasmo en su oído, cuando el profesor Blackwood hizo una pausa a mitad de la clase. Luego, lentamente, se giró hacia Luis. Sus ojos se entrecerraron. Luis se congeló. La mirada del profesor se detuvo justo detrás de la silla de Luis. Y entonces habló. «Quédese después de clase, señor Laurent». Cuando la clase se vació, el profesor Blackwood no perdió el tiempo. «Tiene un demonio siguiéndolo». Luis casi se desmaya. No había vacilación en la voz del profesor. Ninguna pregunta. Solo un hecho declarado con la misma naturalidad con que uno comenta el clima. «Yo... no...». Luis tragó saliva. «No miento». El profesor se inclinó hacia adelante, estudiando a Luis como si fuera un experimento particularmente desafortunado. «Los demonios siempre exigen un precio», dijo, y sus ojos parpadearon con algo ilegible. «Y ese...». Hizo una pausa significativa. «Es peligroso. Cualquier trato que haya hecho, rómpalo antes de que sea demasiado tarde». Luis se sentó allí, el corazón latiendo con fuerza. Alaric no había pedido un precio, ¿verdad? Pero las palabras aún persistían, susurrando en los rincones de su mente. ¿Alaric era realmente peligroso? Para cuando Luis llegó a casa, su mente estaba acelerada, atrapada en un ciclo de preguntas sin respuesta. Encontró a Alaric en el sofá, hojeando el cuaderno de bocetos de Lily como si fuera el dueño del lugar. Luis ni siquiera dudó. «¿Planeas quitarme algo?», exigió. Alaric levantó la vista parpadeando. Luego sonrió. «¿Como tu alma? Ya la habría tomado, cariño. Lo digo en serio». Algo cambió en el rostro de Alaric. Por un breve momento, la diversión parpadeó. Solo un segundo. Lo suficiente para que Luis captara algo más. Algo casi dolido. Luego desapareció, y Alaric suspiró, estirándose perezosamente. «Si fuera a destruirte, pequeño mortal, no perdería el tiempo coqueteando primero». Luis no sabía qué decir a eso. No sabía por qué la respuesta lo dejó sintiéndose más en conflicto que aliviado. Todo se desbordó más tarde esa noche. Luis todavía estaba frustrado, con Alaric, consigo mismo, con todo. Estaba caminando de un lado a otro, murmurando en voz baja, cuando Alaric finalmente agarró su muñeca. Luis. La forma en que Alaric dijo su nombre, bajo, profundo, inquebrantable, lo detuvo en seco. Se giró, y de repente Alaric lo tenía inmovilizado contra la puerta. Luis apenas respiraba. Alaric estaba demasiado cerca. Sus ojos oscuros ardían con algo que Luis no podía nombrar. «Si quisiera lastimarte», murmuró Alaric, la voz descendiendo, «ya lo habría hecho». El pulso de Luis se saltó un latido. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Los dedos de Alaric trazaron el interior de la muñeca de Luis. Lento, deliberado, y por un momento insano, imposible, Luis quiso cerrar la brecha, pero en cambio empujó a Alaric lejos, su respiración demasiado rápida. Alaric lo dejó ir, mirando, esperando. Luis corrió. Más tarde esa noche, Lily encontró a Luis mirando al techo, luciendo existencialmente derrotado. Se dejó caer en su cama. «Está bien, ¿qué te pasa?», Luis gimió. «Todo. Mi vida». Lily levantó una ceja. «¿Esto es sobre tu demonio?». Luis sonrió sin humor. «No es mí». «Totalmente lo es. Estás enamorado de él».
Yo no lo estoy. Totalmente lo estás. Es un demonio, Lily. Luis se tambaleó. Y él es molesto. Lily resopló. Seguro. Sigue diciéndote eso. Luis enterró su cara en una almohada. Lily le dio una palmadita en la cabeza con una mezcla de afecto y exasperación. Acéptalo, amigo, dijo. Obviamente estás enamorado de tu demonio. Luis gritó en la almohada. Capítulo 5. Luis supo que algo andaba mal en el momento en que Alaric se tambaleó. No fue mucho, solo un pequeño cambio en el movimiento, un segundo de desequilibrio antes de que el demonio se atrapara a sí mismo. Pero para Alaric, que se movía con gracia depredadora y nunca parecía nada menos que en completo control, fue discordante, alarmante. Luis miró fijamente. Acabas de... Alaric lo interrumpió con una mirada aguda, pero había algo extraño en su expresión, algo cauteloso. No es nada, dijo Alaric suavemente, demasiado suavemente. Luis no se lo creía, porque durante la última semana, Alaric había estado fallando, no de manera dramática, ninguna desaparición repentina, ninguna grieta dolorosa en su forma, sino de formas sutiles y aterradoras, un destello en la luz de la vela, sus sombras no alineándose del todo con su cuerpo, la forma en que su presencia, usualmente inquebrantable, vacilaría, como si se deslizara entre la realidad y algo más. Y luego estaba el poder. Alaric, que podía aplastar criaturas hasta convertirlas en polvo y comandar la oscuridad misma, había estado dudando, cada vez más, y ahora había tropezado. El estómago de Luis se retorció. ¿Qué te está pasando?, exigió. Alaric se apoyó en la encimera de la cocina, rodando sus hombros como si pudiera sacudirse la debilidad. Pero no miró a Luis a los ojos. En cambio, sonrió, pero era una sonrisa vacía. ¿Preocupado por mí, pequeño mortal? Las manos de Luis se apretaron en puños a sus costados. Alaric. Entonces, por fin, Alaric suspiró. Y esta vez, cuando miró a Luis, la sonrisa se había ido. ¿Quieres la verdad?, exhaló lentamente. No siempre fui un demonio. Silencio. Las palabras flotaban entre ellos, pesadas como plomo. Alaric no estaba coqueteando. No estaba jugando uno de sus juegos habituales. Había algo crudo en su voz, algo que hacía que la habitación se sintiera demasiado pequeña, demasiado silenciosa. Luis tragó saliva. ¿Qué eras? Alaric dejó escapar una risa sin humor, pasando sus dedos por su cabello. Un tonto, principalmente. Un hombre. Un humano. El aliento de Luis se atascó. Esa no había sido la respuesta que esperaba. La mirada de Alaric se oscureció, perdida en recuerdos que Luis no podía ver. Confié en la persona equivocada. Les di todo. Y a cambio, abrió los brazos de par en par, burlándose de sí mismo. Me vendieron al abismo. Algo en su voz era demasiado agudo, demasiado amargo. Luis no podía respirar. Había sabido, en algún nivel, que Alaric era diferente de los monstruos que habían encontrado. Pero nunca había imaginado esto. Tú... Luis se lamió los labios. Fuiste traicionado. La mandíbula de Alaric se apretó. Los detalles ya no importan, pero sí importaban, porque por primera vez, Alaric parecía frágil. No físicamente, nunca físicamente, sino de una manera que hizo que el pecho de Luis doliera. Durante siglos, Alaric había llevado esto solo, nunca importándole a nadie, nunca confiando, y sin embargo, aquí estaba, con Luis. Eso tenía que significar algo, ¿no? No era solo el pasado de Alaric desentrañándose. Era él. Luis lo sabía en el fondo de sus huesos. A Alaric se le estaba acabando el tiempo. El contrato, la invocación que había atado a Alaric a este mundo, era inestable. Cuanto más tiempo se quedaba Alaric, más débil se volvía. Lo que significaba una cosa. Luis tenía que enviarlo de vuelta. No quería. Dios, no quería. Pero si Alaric se estaba desintegrando, si mantenerlo aquí significaba perderlo para siempre, Luis no tenía elección.
Por eso estaba sentado ahora en el sótano de la biblioteca, manos temblorosas sobre un libro que no debería existir. La pieza faltante del hechizo, una forma de deshacer la invocación. Alaric se vería obligado a regresar al inframundo. El Luis nunca lo volvería a ver. Lo encontré, susurró Luis. Alaric, descansando en el sofá, levantó una ceja, pero no parecía sorprendido. Por supuesto que no. Sabía. Por supuesto que sabía. Bien, murmuró Alaric, la voz ilegible. Felicitaciones, encontraste la llave de mi libertad. El agarre de Luis se apretó sobre el libro. Su corazón latía con fuerza. Puedo enviarte de vuelta. Los labios de Alaric se curvaron en una lenta sonrisa vacía. Continúa, entonces. La respiración de Luis se atascó. Tú. Su voz tembló. ¿En realidad quieres que lo haga? Alaric se quedó quieto un momento. Luego se levantó, caminando hacia él, lento y deliberado. Si no lo haces, dijo suavemente, seguiré desvaneciéndome, y luego me iré de todos modos. Luis sintió que se estaba ahogando. Sus dedos se cernían sobre el libro de hechizos. Las palabras se desdibujaban en su visión. Sus manos temblaban. Alaric lo observó en silencio, esperando. Y entonces, de repente, las manos de Alaric enmarcaron el rostro de Luis. Alaric nunca lo había tocado así. Sus dedos eran cálidos, suaves, como si estuviera memorizando la forma de él. Si haces esto, Alaric dijo en voz baja, lo olvidaré todo. La respiración de Luis se atascó. Los pulgares de Alaric rozaron sus pómulos. Sus ojos oscuros se suavizaron, solo por un segundo. Incluyéndote a ti. Todo el cuerpo de Luis se paralizó. El libro. El hechizo. Las manos de Alaric sobre él. No podía alejar a Alaric sabiendo que sería borrado. Sabiendo que todos los destellos de calidez, todas las burlas, todos los momentos no hablados entre ellos se habrían ido. Que Alaric ni siquiera lo recordaría. Las lágrimas ardían en los bordes de los ojos de Luis. No quiero que te vayas, susurró. Alaric se quedó quieto. Por primera vez, parecía conmocionado, como si no hubiera esperado eso, como si nunca lo hubieran elegido antes, y tal vez, solo tal vez, quisiera hacerlo. Luis dejó escapar un suspiro tembloroso. Luego, con una decisión final, agarró el libro de hechizos y rompió las páginas en pedazos. Los ojos de Alaric se abrieron. Tú... La garganta de Luis estaba apretada. Te quedarás. Silencio. Entonces Alaric se rió, pero no era burla, no era broma, era alivio. Y antes de que Luis pudiera parpadear, Alaric lo atrajo hacia sí, chocando sus frentes. Tonto, murmuró, la voz ronca. Pequeño mortal imprudente. Luis cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no tuvo miedo. Capítulo 6. Las páginas rasgadas del libro de hechizos revolotearon al suelo como hojas secas en otoño. Por un largo momento, Alaric se quedó allí en silencio. Su rostro, usualmente ilegible, era una tormenta de emociones que Luis apenas podía descifrar. Furioso, conmocionado, tal vez incluso un poco incrédulo. Acabas de... dijo finalmente, la voz lenta, peligrosa. Renunciar a tu única oportunidad de deshacerte de mí. Luis se encogió de hombros. Su corazón aún latía con fuerza, pero su resolución era inquebrantable. Supongo que no quiero deshacerme de ti. Alaric lo miró fijamente. Por primera vez, el demonio no tenía nada que decir. Ninguna sonrisa arrogante. Ningún comentario burlón. Solo silencio. Luis pudo verlo. El momento en que el peso de sus palabras realmente se hundió. Alaric no estaba acostumbrado a esto. Había pasado siglos siendo una sombra pasajera, una amenaza susurrada, un terror fugaz en la vida de las personas. Pero no esto, no alguien eligiéndolo, y definitivamente no alguien eligiéndolo sin un precio. Luis observó, el corazón alojado en su garganta, cuando la expresión de Alaric se suavizó. Apenas lo suficiente como para hacerlo doler. Luego, después de lo que pareció una eternidad, Alaric exhaló bruscamente.
casi como una risa, negando con la cabeza. «Eres un completo idiota», murmuró. Luego atrajo a Luis en su primer beso real. Las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor, proyectando largas sombras, haciendo que la noche se sintiera como estaño líquido. Los dedos de Alaric se curvaron alrededor del cuello de Luis, tirándolo hacia sí en un movimiento suave y fluido. Luis apenas tuvo tiempo de respirar antes de que los labios de Alaric se estrellaran contra los suyos de nuevo. El mundo se inclinó. Alaric besó como hacía todo lo demás, con una intensidad abrumadora, con un hambre que no dejaba lugar a dudas. Luis se derritió. La mano de Alaric encontró su cabello, los dedos enredándose, tirando de él de más profundo, inclinando su cabeza para tomar más. Luis agarró la camisa de Alaric, sus hombros, cualquier cosa que pudiera alcanzar. Su cuerpo tarareaba con algo profundo e innegable. Había pasado tanto tiempo luchando contra esto, negando esto, pero ahora no había nada más que Alaric, su calor, su peso contra él, su aliento caliente y burlón mientras se alejaba apenas, dejando que sus labios se rozaran, pero no del todo. «¿Sabes lo que esto significa?», murmuró Alaric, su voz sedosa y pecaminosa. Luis tragó saliva con fuerza. Alaric sonrió contra su labio. «Significa que ahora eres mío». Luis no discutió, no quería. Apenas lograron atravesar la puerta del apartamento. La paciencia de Alaric se agotó en el umbral. Empujó a Luis contra la pared, su cuerpo presionando cerca, su aliento caliente contra la oreja de Louis. Las rodillas de Louis se debilitaron. Alaric inclinó la cabeza. Sus labios rozaron la curva de la garganta de Louis. Su voz se convirtió en un ronroneo que envió escalofríos por la columna de Louis. «Déjame arruinarte como es debido», susurró. La respiración de Louis se atascó. Sus dedos se clavaron en los brazos de Alaric. Su pulso latía salvajemente. Alaric rió entre dientes, lenta y malvadamente, y las luces parpadearon. La habitación se volvió borrosa, y luego todo se volvió oscuridad cálida y prometedora. Luis se despertó con una respiración suave y el peso de un brazo sobre su cintura. La luz del sol de la mañana se derramó por la ventana, pintando la habitación de oro líquido. Por un momento, pensó que todo había sido un sueño. Entonces sintió el calor contra su espalda, el lento subir y bajar de un pecho familiar detrás de él. Alaric, todavía aquí, todavía real. Luis se giró con cuidado, su corazón tartamudeando al verlo dormir, lo cual era extraño, porque incluso ahora Luis sabía que los demonios no necesitaban dormir. Pero Alaric había cambiado. Su piel seguía siendo increíblemente suave, su forma aún de otro mundo, pero había algo diferente ahora, menos distante, menos etéreo, más humano, y sin embargo, todavía había poder persistiendo en él. Luis podía sentirlo en la forma en que el aire todavía parecía doblarse sutilmente alrededor de Alaric, la forma en que su presencia todavía se sentía de otro mundo. Alaric todavía era Alaric, pero ahora era suyo. Luis exhaló, pasando una mano cuidadosa por el cabello de Alaric. Alaric hizo un sonido de satisfacción, sus dedos apretándose alrededor de la cintura de Luis. Luis sonrió. Sí. Esto era definitivamente mejor que enviarlo de vuelta. La paz duró hasta que Lily entró. Les echó un vistazo, enredados juntos en el sofá, el brazo de Alaric todavía cubriendo posesivamente la cintura de Louis, y suspiró. «Asqueroso», murmuró. Luis gimió. «Lily, sal de aquí». Alaric solo sonrió, completamente despreocupado. «Buenos días a ti también». Lily puso los ojos en blanco. «Te dejo solo por 5 minutos, y ya estás tomando decisiones de vida terribles». Luis frunció el ceño. «Literalmente todavía está aquí. No hay mucho que pueda hacer al respecto ahora». Alaric tarareó. «Oh, no sé. Podrías besarme de nuevo». «¿Sabes qué?» Lily levantó las manos. «Lo retiro. Esto es hilarante. Me encanta».
Luis enterró su cara en una almohada. Alaric solo rió. Y por primera vez en mucho tiempo, Luis se sintió feliz. Epílogo. Resultó que vivir con un ex demonio convertido en algo ligeramente más humano no era menos caótico que antes. En todo caso, era peor. Luis había esperado que Alaric se calmara ahora que técnicamente era mortal, que tal vez bajara el tono dramático, dejara de robar la cama de Luis, dejara de ser un coqueto insufrible en los momentos más inconvenientes. Estaba completamente equivocado. Alaric seguía siendo Alaric. Seguía siendo imposiblemente presumido. Seguía siendo demasiado atractivo para su propio bien. Y seguía absolutamente obsesionado con hacer que Luis se pusiera nervioso. La única diferencia ahora, no se contenía. No con los toques, no con las burlas. No con la forma en que besaba a Luis hasta dejarlo sin aliento en medio del apartamento solo porque tenía ganas. Un año después. Muchas cosas habían cambiado en 12 meses. Para empezar, Alaric se había infiltrado en la vida de Luis de una manera que era inevitable y completamente injusta. Lily había aceptado a regañadientes su relación, principalmente haciendo burla implacable de Luis y ocasionalmente amenazando a Alaric con una botella de spray cada vez que se ponía demasiado arrogante. «Eres una amenaza», murmuró Lily una vez. «Un demonio literal», respondió Alaric con suficiencia. Lily frunció el ceño. «Ya no». «Bien. Un demonio metafórico, entonces». La vida universitaria de alguna manera continuó, a pesar de que toda la existencia de Luis se vio arrojada al caos sobrenatural. Y Alaric, bueno, él todavía se estaba adaptando a la humanidad a su ridícula manera. «No puedes simplemente amenazar a la gente por chocar conmigo», siseó Luis una tarde, arrastrando a Alaric lejos de un estudiante de aspecto muy aterrorizado que accidentalmente los había golpeado. Alaric levantó una ceja. «¿Por qué no?» «Porque así no es como la gente normal resuelve las cosas». Alaric suspiró dramáticamente. «La mortalidad es tan decepcionante. Entonces tal vez deberías haberme dejado enviarte de regreso», respondió Luis. Alaric sonrió con suficiencia, inclinándose demasiado cerca, ojos oscuros, brillando con diversión. «Pero entonces no podría hacer esto», murmuró. Y luego besó a Luis allí mismo, en medio del campus, a plena luz del día, frente a al menos 30 testigos horrorizados. Luis casi muere de vergüenza. Alaric solo se rió. Más tarde esa noche, se sentaron en el balcón del apartamento. La ciudad se extendía ampliamente debajo de ellos, un tapiz de luces y sombras. Alaric estaba reclinado en una silla con una copa de vino en la mano, luciendo demasiado a gusto para alguien que técnicamente había sido una pesadilla inmortal hace solo un año. Luis lo observó, el corazón latiendo de una manera que ya no le asustaba. «¿Lo extrañas?», preguntó suavemente. «Ser un demonio». Alaric inclinó la cabeza, considerándolo. Luego sonrió. Una sonrisa real. «No», dijo simplemente. Luis parpadeó. «¿Realmente?» Alaric se encogió de hombros, girando el vino en su copa. «El poder es poder. La inmortalidad está sobrevalorada. Y el infierno era...» Su expresión se oscureció solo por un segundo. Frío. Luego miró a Luis. Su sonrisa regresó, aunque esta vez había algo más suave debajo de ella. «¿Pero aquí?» Se inclinó, rozando sus dedos contra la mejilla de Luis, su voz cálida y segura. «Contigo. Creo que lo prefiero aquí». Luis contuvo la respiración. Dejó que Alaric lo atrajera. Se dejó fundir en el beso. Se dejó aceptar que Alaric era suyo para quedárselo. No más círculos de invocación. No más demonios acechando en las sombras. Solo ellos. Desordenado. Caótico. Ridículo. Pero real. Y para siempre. 2 años después. El apartamento había cambiado. Ya no era el espacio estrecho y temporal de estudiantes universitarios perpetuamente en crisis. Ahora tenía plantas que Alaric insistía en regar, a pesar de que seguía matándolas con exceso de atención, fotografías enmarcadas en las paredes
y una estantería compartida donde los libros de Luis sobre mitología descansaban junto a las novelas de misterio que Alaric había descubierto con obsesiva fascinación. Luis había terminado su carrera, con honores, para sorpresa de nadie excepto él mismo. Alaric había encontrado trabajo en una librería en el centro. Irónicamente, la misma donde Luis había comprado aquel libro maldito. El dueño había fallecido, y el local había sido heredado por su nieta, quien inmediatamente contrató a Alaric después de verlo recitar de memoria pasajes de textos antiguos que ni siquiera sabía que tenía en stock. «Tiene buena memoria», había dicho ella, impresionada. Luis había tenido que morderse el labio para no reír. Lily había conseguido su propio apartamento, pero visitaba con frecuencia suficiente como para seguir siendo una presencia constante y una fuente inagotable de comentarios sarcásticos. Y en cuanto a Luis y Alaric, «¿Estás seguro de esto?», preguntó Alaric una noche, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo entre sus dedos. Luis lo miró, el corazón expandiéndose en su pecho. «¿De ti? Siempre». Alaric sonrió, esa sonrisa suave y genuina que reservaba solo para Luis, y deslizó el anillo en su dedo. No era tradicional. Ninguno de los dos lo era. Pero era suyo. Y eso era todo lo que importaba. El día de la boda fue pequeño, íntimo. Solo Lily, algunos amigos cercanos y, para sorpresa de Luis, el profesor Blackwood, quien apareció con una sonrisa enigmática y un regalo envuelto en papel oscuro. «Para el camino», había dicho, entregándole a Luis un libro viejo sobre la disolución de contratos sobrenaturales. Luis había parpadeado. «Pero ya... nunca está de más tener respaldos», el profesor había respondido guiñándole un ojo. «Aunque, honestamente, creo que ya no lo necesitarás». Alaric, de pie junto a Luis con un traje perfectamente entallado y una expresión de suficiencia absoluta, había murmurado: «Me agrada ese viejo». La ceremonia fue simple, sin pretensiones. Cuando llegó el momento de los votos, Luis sintió que las palabras se atascaban en su garganta. Pero Alaric tomó su mano, entrelazando sus dedos, y dijo: «Durante siglos caminé en la oscuridad. Nunca pensé que encontraría algo que valiera la pena quedarme. Pero entonces apareciste tú, con tu torpeza y tu bondad absurda, y me diste una razón para elegir la luz». Luis sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. «Tú...» Su voz tembló. «Me enseñaste que incluso los errores más grandes pueden convertirse en las mejores decisiones de nuestras vidas». Alaric sonrió. «Entonces supongo que somos dos idiotas afortunados». «Supongo que sí». Y cuando se besaron, el mundo entero pareció alinearse perfectamente. Muchos años después, el apartamento se había convertido en una casa, pequeña pero llena de vida. Las paredes estaban cubiertas de recuerdos, fotografías de viajes, dibujos que Alaric había comenzado a hacer, sorprendentemente talentoso, para disgusto de Lily, y una estantería cada vez más grande que ahora ocupaba una habitación entera. Luis enseñaba mitología en la universidad. Alaric dirigía la librería, que se había convertido en un refugio para estudiantes y lectores excéntricos por igual. Y cada noche, sin falta, se sentaban juntos en el balcón, mirando la ciudad extenderse debajo de ellos. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Luis una noche, su cabeza descansando en el hombro de Alaric. Alaric presionó un beso en su cabello. «Ni un solo día». Luis sonrió. «Bien, porque estás atascado conmigo para siempre». «Para siempre», repitió Alaric, la voz suave como una promesa. «Suena perfecto». Y en la quietud de la noche, bajo un cielo lleno de estrellas, dos almas que nunca debieron encontrarse permanecieron entrelazadas, imperfectas, caóticas, completamente imposibles y absolutamente, irrevocablemente enamoradas. Fin.